Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias a los doctores que están ahí conectados. Ahí veo algunos profesores, el doctor Escaf, el doctor Felipe Torres. Y bueno, vamos a empezar. Como bien decía Daniela, es un desafío el abordaje de cataratas duras. No es sencillo. Entonces, quisiera abordarlo de una manera lógica y bueno, cada uno irá sacando sus conclusiones y su escuela de acuerdo a lo que mejor le funcione. Este video me parece muy bueno para ver cuál es la evolución de las cataratas en el paso del tiempo. No solo se trata de que se vuelven más opacas, sino como podemos ver, aumenta el volumen, tanto anteroposterior como el diámetro, y también aumenta el estrés onular, aumenta la presión que hace sobre el cristalino y también en la parte posterior. Eh, Aumenta el volumen que hace sobre la presión que hace sobre el iris. Entonces, tenemos que pensar que al momento de retirar ese cristalino, vamos a dejar un saco que va a dejar un gran vacío, sobre el cual va a ir un lente intraocular de 5 milímetros más o menos, y que también va a haber una desinserción de esa cápsula posterior sobre el vitrio con el cual tiene esa relación tan estrecha, y pues al hacer las maniobras dentro del saco, vamos a generar un gran estrés sonular si es que ya no hay un daño sonular previo. Entonces, me parece muy ilustrativo esto para ver ante qué nos estamos enfrentando. No es solo una catarata más opaca, más dura, y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Entonces, hablar de una catarata dura es una N6, una N10, y si vemos la clasificación LOX3 o la de Barraquer respectivamente. Pero en estas cataratas duras me parece importante ver cuál de estas duras es más dura, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo abajo en la parte inferior izquierda con las cataratas blancas, que sí son duras, y las subdivido en dos ramas. La parte superior, en las cuales pongo a las blancas que ya se han organizado, que presentan un núcleo más duro que una catarata blanca convencional, y luego vamos viendo, conforme van agarrando color, se van haciendo rubras, brunescentes, eh, ya cataratas marrones y nigrans. En ese orden se van volviendo más duras. Es decir, que las fibras que la componen se van volviendo más difíciles de separar. ¿Ok? Y obviamente estas últimas son más voluminosas y generalmente están asociadas a otros condimentos, ¿no? Como son el fibrosis capsular, debilidad sonular, pseudoexfoliación, componente facomórfico. Entonces, así va evolucionando el desafío. Entonces, al momento de abordar una catarata dura, ¿deberíamos hacerle FACO? ¿Deberíamos hacerle MSIX? Pues he revisado la bibliografía al respecto y realmente hay muchas cosas que el cirujano debería considerar. En primer lugar, la pérdida de células endoteliales, ¿no? La tan temida pérdida de células endoteliales. Hay varios trabajos al respecto. Eh, Hay que tomar con pinzas los trabajos, hay que ver qué nivel de evidencia tienen y cómo fueron realizados. Yo resalto este tercer trabajo que se hizo en la India, que es un trabajo con alto nivel de evidencia, en el cual ellos detectaron que pues, las cataratas abordadas con MSIX tenían 6.3% de pérdidas endoteliales al año versus las cataratas duras abordadas con facomulsificación que tenían un 12% en un año. Sin embargo, si uno lee el estudio, ve que fueron varios cirujanos que realizaron las cirugías, fueron realizadas en diferentes centros, fueron realizadas con diferentes insumos, con diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Con diferentes equipos de facomulsificación. Entonces, a mí me parece un estudio que hay que tomarlo con pinzas y los otros más, ¿de acuerdo? Entonces,
Consideremos primero el ultrasonido. No es lo mismo un cirujano que aborda una catarata dura y que gasta más de 30 de CDE versus un cirujano que gasta 4 de CDE, ¿correcto? Eh, Consideremos el SURS. En una cirugía manual de pequeña incisión hay mucho más SURS eh, versus una cirugía de facoemulsificación, especialmente si se realiza con 5E. De hecho, al momento mismo de retirar el cristalino, hay un surge, por más que utilicemos un Vectis. Y sabemos que el surge, los pliegues en la córnea, también disminuyen significativamente la cantidad de células endoteliales. No solo es el ultrasonido. Consideremos el touch endotelial. Sí, los fragmentos cuando facomulsificamos, si es que se hace torpemente y si hay demasiada turbulencia, pueden tocar el, el endotelio corneal. Pero al momento que hacemos una M6, esas cataratas voluminosas, por más que hagamos una incisión de 12 milímetros, también pueden tocar el endotelio. De hecho, hay varios trabajos en los cuales M6 tiene mayor riesgo de desprendimiento de Descemet versus facomulsificación y versus cirugía extracapsular convencional incluso. Entonces, consideremos eso también. El toche endotelial también tiene que ver con la pérdida de células endoteliales. Los insumos. Es súper importante considerar qué insumos vamos a utilizar para estas cirugías y veo que ya hay algunos residentes conectados. He hecho este esquemita que se ve a la derecha, en lo cual estoy representando la córnea de verde, y en la parte superior las bolitas celestes representan un viscoelástico de cadena corta, o dispersivo, como le llaman popularmente. Estos viscoelásticos, como sabemos, tienen la propiedad de adherirse, de pegarse a los tejidos y al endotelio. Si utilizamos uno de muy buena calidad, mientras vamos protegiendo, mientras emulsificamos los fragmentos, la córnea se protege mucho más que utilizar un viscoelástico que no es el más adecuado, ¿no? Como vemos, por ejemplo, abajo, un viscoelástico de cadena larga que, pues, cuando eh, se absorbe sale todo junto, como una cadena, ¿no? Y quizás no es el mejor insumo para utilizar. Entonces, eso también entra a consideración. Pérdida de células endoteliales también respecto al paciente. Un paciente con bajo conteo de células endoteliales tiene mucho más riesgo de perder células endoteliales, lamentablemente, más riesgo de desprendimiento de Descemet. Un paciente que tiene una distrofia corneal, un Fuchs, mucho más aún. Entonces, hay que hacer el análisis de todo eso, no solo tomar la información y decir M6 es una mejor técnica que facomulsificación en cataratas duras con respecto a la pérdida de células endoteliales. Y finalmente tenemos el factor más importante para mí, que es el cirujano y el equipo que usa también. Eh, Todos conocemos, hemos visto cirujanos que dominan perfectamente la técnica de facomulsificación y perfectamente la técnica de cirugía manual de pequeña incisión. Y cada uno sabe cuál es la técnica que tiene más masterizada y cuál es la técnica con la cual daña menos las células endoteliales. Eh, Hay cirujanos con los cuales, a los cuales con la técnica de facomulsificación les va muy bien con cataratas nigrans y la eligen porque saben que van a hacer menos daño a las células endoteliales versus M6, y hay otros que tienen muy masterizada la técnica de pequeña incisión. Y eso es importante también, ser consciente cuál es la técnica que tengo yo masterizada para abordar este tipo de cataratas o cuál es la técnica que intento masterizar, ¿correcto? Ahí me parece que hay discusión entre facoemulsificación y M6. Respecto a lo siguiente, me parece que no hay discusión, ¿de acuerdo? En astigmatismo inducido, claramente la cirugía manual de pequeña incisión induce mucho más astigmatismo que la facoemulsificación. Por más que la incisión se haga alejada del limbo y que sea pequeña, que sea sonrisa invertida, induce más astigmatismo.
Y esto puede ser una dificultad, por ejemplo, si es que queremos implantar un lente de alto desempeño, ¿verdad? Ahora, hay cirujanos que calculan su astigmatismo inducido con cirugía manual de pequeña incisión, pero son muy pocos. Entonces, eso también es un desafío. En ese sentido, me parece que facomulsificación es superior. El siguiente punto, MSIX claramente tiene más riesgo de desprendimiento de DSMET versus facoemulsificación, y el riesgo de expulsivo coroideo es mucho mayor en MSIS que cirugía de facoemulsificación. Entonces, no pretendo decirles cuál técnica es mejor. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Voy a presentar cómo abordo yo las cirugías de cataratas duras con técnica de facoemulsificación. Sin embargo, hago hincapié en que el cirujano debe tratar de dominar ambas técnicas. Entonces, lo primero es un paso que le doy muchísima importancia, que es el tema de la capsulorhexis. Las rexis deben ser amplias en las cataratas duras, ¿correcto? Y debe tenerse muchísimo cuidado en el fulcrum, es decir, en el pivote que se hace al momento de hacer la rexis para asegurarnos que tenga un adecuado tamaño y una adecuada circularidad. Si nosotros hacemos una rexis amplia, no como esta, sino una amplia que vamos a ver a continuación, esto nos da facilidad para chopear, porque recordemos que son cataratas voluminosas, que, que son cataratas en las cuales hay poco espacio para hacer las cosas. Nos da facilidad para extraer los fragmentos ya fragmentados, valga la redundancia, que son voluminosos. Una rexis amplia nos da facilidad para convertir en caso de que tengamos que luxar el cristalino, los fragmentos hacia arriba y tengamos que extraerlos por una incisión, un túnel escleral. Y un punto importante es que hacer una capsulorhexis circular continua nos permite conservar adecuadamente el sulcus, a diferencia de una capsulorhexis en abrelatas o una capsulorhexis pequeña que luego tenga que ampliarse, en los cuales nos va a quedar un sulcus de muy mala calidad y dependiendo de la experticia del cirujano, probablemente no se pueda colocar un lente en sulcus. Entonces, me parece una ley que las cataratas duras se les debe hacer capsulorhexis circular continua amplia. Siempre teniendo consideraciones de que estas cataratas suelen presentar fibrosis capsular anterior, que suelen presentar intumescencia, ya sea de líquido o de la corteza, especialmente las blancas, y o pseudoesfoliación, que es muy común en nuestra población peruana. Entonces, acá vemos un casito, una catarata eh, dura, en el cual tomo cuidado de que se haga pues, amplia, ¿no? Y veo que hay una zona de fibrosis capsular anterior, entonces en ese momento tengo a la mano la microtijera y me ayudo para poder continuar y no hacer una extensión radial de la capsulorhexis, lo cual ya complicaría mi cirugía de saque. Vuelvo a hacer hincapié en que es un paso fundamental. Entonces, una rexis amplia nos va a facilitar las cosas más adelante, como por ejemplo, chopear esos fragmentos voluminosos, extraerlos sin estar haciendo rupturas de cápsula anterior. Y bueno, el lente tal vez va a ser un poco más difícil de centrar, pero si tenemos una buena hermeticidad de la cápsula de la cámara anterior, sí se va a poder colocar el lente en saco sin mayor problema. Este es otro casito. ¿Cómo pasó? Este es otro casito. Este es un video del doctor Bartolomé, en el cual también empieza con una rexis, en la cual quiere hacer amplia, pero estas son cataratas bastante difíciles para mí porque son intumescentes no por el líquido, sino por la corteza que alguna vez nos habrá tocado, ¿no? Y si no la agarramos rápido, pasa esto, ¿no? Se fue la rexis. Entonces, tranquilidad, el abordaje
con una microtijera idealmente, con un cistótomo si no la tuviéramos, lo cual es menos controlado. Y podemos entrar por el otro lado para tratar de completar la capsulorhexis y que sea amplia y que no se extienda hacia, hacia las fibras sonulares medias ni posteriores, que finalmente son las que nos importan, ¿no? Las fibras sonulares anteriores todavía perdonan. Afortunadamente tenemos miles de fibras sonulares en el ojo, pero no hay que abusar de nuestra suerte, ¿no? Entonces la completa sin mayor problema y bueno, con mucha delicadeza, slow motion, puede completar la cirugía. Acá tenemos otro casito, este es mío, en el cual también se me empieza a ir la rexis, pero ya me doy cuenta de lo que va a pasar y hago una maniobrita de Little para rescatarla, ¿no? Cuando hay intumescencia, ya sea de la corteza eh, o de líquido, pues hay que tener mucho cuidado, no dejar mucho tiempo la rexis sola para que no se amplíe. Entonces, esta maniobrita me parece importante, ¿no? Es una fuerza que se hace centrípeta, rápida, casi que con maña, ¿verdad? Para que no se nos vaya a ir. Y recordando que tenemos que hacer una rexis grande si tenemos una catarata dura, si no, los problemas están garantizados. Entonces, eso respecto a la rexis. Respecto a la parte del chop, también quiero traer algunos tips que quizás les puedan servir. Esta es la técnica que yo he tratado de masterizar y me pareció un gran consejo de una maestra mía, de la doctora Juanita Londoño, y lo comparto. Si hay residentes, hay que elegir una técnica y hay que tratar de masterizarla, que sea nuestra técnica con la cual podamos hacer todas las cirugías, que parezca que siempre estamos operando el mismo ojo, que parezca que siempre estamos viendo la misma película. Esta fue la técnica que yo elegí. Sin embargo, hay pequeñas variaciones que hago para las cataratas duras y se las quiero compartir. Normalmente tendría 130 grados de separación entre la paracentesis y la incisión principal. Eh, en los casos de cataratas duras, trato de que la separación sea menor, ¿de acuerdo? Y ya les voy a explicar por qué. Tampoco menos de 90 grados, ¿correcto? Una segunda diferencia es que todos sabemos por teoría que las incisiones deben ser radiales hacia el centro, porque así van a entrar nuestros instrumentos, ¿de acuerdo? Como damos la incisión. En las cataratas duras hago esta pequeña variación, que la paracentesis no la hago tan hacia el centro, sino hacia la parte inferior del ojo, porque hacia ahí voy a dirigir el chopper y hacia ahí voy a hacer la fuerza. Me explico mejor. Este es el heminúcleo, que es de una catarata dura, entonces con una incisión de 90 grados puedo ingresar la pieza de mano, que está representada de color rosa, y el chopper para que me queden prácticamente enfrentadas. De tal manera que cuando yo haga el movimiento para hacer el chop horizontal, pueda hacer esta maniobra que todos conocemos, que es acercar el chopper horizontal y hacer el movimiento del chopper hacia la punta. Y una vez que hice el movimiento del chopper hacia la punta de faco, hacia el borde interior de la punta de faco, recién hacer el movimiento con el faco que desplaza hacia un lado y con el chopper hacia otro lado. Cuando abordamos cataratas duras, este movimiento requiere fuerza, ¿ok? Porque son duras precisamente. Eh, la técnica de chop, a diferencia del ultra chopper, que vamos a hablar después, requiere fuerza, porque no es que corta la catarata como un cuchillo en la mantequilla, como el ultra chopper, sino que va desgarrando las fibras, que en este caso son duras, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante que estén casi enfrentados los dos instrumentos para que podamos hacer esos vectores de fuerza perfectamente, porque como había mencionado, son cataratas muy voluminosas y cualquier movimiento en falso genera un gran estrés onular, sino una diálisis y ahí la película cambia totalmente.
Entonces, este mensaje me parece súper importante. Estos son los parámetros que uso para hacer el chop. La botella realmente no me parece importante tenerla muy alta. El vacío en equipos peristálticos en 500, en equipos Venturi, que prefiero equipos Venturi para hacer cataratas duras, un poco más bajo, 400, 450. El flujo de aspiración alto en equipos peristálticos. Y el ultrasonido, en este caso, me parece importante hacer en longitudinal, en caso tengamos Centurión, porque permite que la punta quede empalada. ¿Ok? Ahora, hay cataratas muy duras, brunescentes, nigrans, en los cuales hay que ponerles un poco de torsional, porque no abren espacio. No me preocupo mucho de utilizar gran ultrasonido en esta parte, de hecho se usa bastante ultrasonido en las cataratas duras, porque se dispersa en el núcleo, no afecta tanto al endotelio. Entonces me parece que hay que ser generosos aquí con el uso de ultrasonido. Y bueno, también me parece importante mencionar el tema del chopper. Ahí arriba muestro un chopper que es el Rosen, que realmente para cataratas muy duras, brunescentes en adelante, es muy pequeño. No abarca ese lens thickness que a veces llega a 6 milímetros. Y me parece mejor utilizar otros choppers que ya voy a mostrar más adelante. Y para cataratas que no son tan duras como las blancas, este chopper sí va perfecto porque no hay mayor problema. Entonces, les voy a mostrar unos casos a continuación. Este es un casito del hospital en el cual hay una catarata blanca. La dilatación no es muy buena, pero como mencioné, lo importante es asegurar el tamaño de la capsulorhexis, ¿de acuerdo? Entonces hago la capsulorhexis por debajo del, de la, del iris y pues me aseguro que ya tengo un buen tamaño, ¿no? Guiándome del flap, ¿correcto? Me parece muy importante hacer rotación bimanual y siempre van a ver que hago esto en las cataratas duras porque genera menos estrés onular que hacer la rotación con un solo instrumento o con la cánula que todavía genera más estrés onular. Y en este caso hago con un Rosen, ¿no? Como mencioné, los vectores teniendo el minúcleo que vamos a chopear presentado perpendicularmente a la pieza de mano y haciendo los vectores así. Ustedes verán que en esta catarata están un poco más separadas mis incisiones. Y sí, porque no la considero una catarata tan dura como las que vamos a ver a continuación, en las cuales sí utilizo más fuerza. Esta es una catarata blanca con núcleo rojo, ¿no? Que eh, me permite hacer esto. Es importante también, además de los vectores, como ven, repasar las fracturas, ¿de acuerdo? Usted haga la fractura y repásela. No la deje hasta que esté totalmente separado el fragmento del anterior, si no después va a tener problemas para extraer los fragmentos y va a generar mayor estrés anular. Fragmente todo lo que pueda, 8, 10 fragmentos, porque usted sabe que fragmentos más pequeños le permiten una mejor emulsificación al equipo. El equipo ha sido diseñado para emulsificar fragmentos pequeños, entonces favorezcamos la tecnología que tenemos a la mano, ¿no? que es una tecnología maravillosa. Aquí estoy haciendo la emulsificación con un Venturi, perdón, con un modo Venturi del equipo de Johnson Johnson, el Veritas. Estos son mis parámetros en modo Venturi. Y como ven, van bien, ¿de acuerdo? Tengo que tener un vacío más o menos alto y cuando uso modo Venturi, pues hay que subir la botella, ¿no? El modo Venturi no admite botellas bajas, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, si usted se asegura un buen vacío, más o menos tiene una buena followability, si cabe el término. Hacer la emulsificación de los fragmentos en zona de seguridad, que como sabemos es el plano del iris en el centro del ojo, para asegurarnos de que no vaya a venir algo que no queremos, ¿no? Como la cápsula posterior. Y un truquito que me sirve mucho a mí, si se fijan, es poner la punta de costado.
eso permite que haya una mayor rotación del fragmento hacia la punta. Estas cataratas casi que no te dejan corteza, pero como tengo pupila pequeña, verifico que no haya restos ocultos para no tener que entrar a una segunda cirugía, a un lavado de cámara. Con un Beckert me ayuda. Y le va muy bien, ahí estamos poniendo un lente Alcon eh, que va a quedar en saco, ¿de acuerdo? Entonces ya yo verifiqué previamente que no haya restos, igual lo vuelvo a hacer y finalmente verifico que tengo una buena hermeticidad y un buen tono. Este es otro casito que quiero que se vea la particularidad. Es un casito también de una catarata blanca, ¿de acuerdo? Y bueno, acá empiezo haciendo un túnel escleral. Eh, el plan original, bueno, quiero regresar, perdón. Quiero que se vea este casito en el cual empiezo haciendo un túnel escleral porque el plan original era hacerle focoemulsificación y colocar un lente rígido, cosa que tengo que hacer a veces en el hospital por un tema de insumos. Y pues, vean cómo hace una bandera argentina, sin ni siquiera haber tocado la cápsula anterior, se abre, no sé si se llegó a apreciar, más o menos de 140 grados a 270 grados más o menos es la bandera. Entonces, pues en ese momento no tenía una microtijera, eh, completo la capsulorhexis, todo lo que me pueda dar para que tenga espacio para maniobrar. Ahí no tengo nada que hacer porque ahí tengo un desgarro pues, de la bandera que me hizo. No tengo microtijera ahí, completo en la parte inferior como puedo y más o menos trato de que me quede lo más amplia posible. Entonces, ante la duda, ante no saber si es que el desgarro hasta dónde es extendido, y como ya tengo el túnel, decido luxar el cristalino, ¿de acuerdo? Esta es una técnica una manera de luxar que me enseñó mi amigo Roberto Sánchez, un gran cirujano que nos puso a hacer MSIX allá en Colombia. Y pues retiro el núcleo por el túnel escleral, ¿no? Que creo que me quedó un poco pequeño, pero igual salió. Entonces veo que el desgarro anterior se extiende hacia la parte posterior. Hay una ruptura de cápsula posterior, afortunadamente sin vitrio. Y la decisión es colocar el lente en sulcus. Me ayudo con retractores de iris porque me gusta ver el sulcus. Y la elección para colocar el lente en sulcus tiene la dificultad que hay un desgarro anterior que se extiende hacia posterior. Entonces hay que colocar las ápticas sobre lo que nos queda de sulcus, ¿no? Yo tengo un poquito de sulcus ahí, más o menos a horas 2 y a horas 8, y decido colocar sobre ellos las ápticas, ¿no? Ya ingresaron las ápticas, y pues ahí me puede ayudar a colocar la segunda áptica, que ya la bajo. Y pues las cataratas duras también presentan este desafío, ¿no? Obviamente uno tiene que saber hacer ambas técnicas, porque a veces es necesario convertir, ¿de acuerdo? Como en este caso. Este es otro casito en el cual se aborda una catarata brunescente, casi nigrans, una cataratita californiana, como le dicen los doctores del Hospital Carrión. Eh, y pues hago todo lo que ortodoxamente he dicho, incisiones a 90 grados de separación entre una y otra. Bueno, esa es una apertura de cápsula que le copié a mi maestro, al doctor Scaff. Una capsulorhexis amplia, ¿de acuerdo? Lo más amplia posible para no enredarme después. ¿De acuerdo? Lo que habíamos mencionado. Retomamos las veces que sea necesario, la hacemos amplia. Este microscopio algo de reflejo rojo nos da, es un Luxor si no me equivoco. Intento hidrodelaminar de todas maneras para tratar de reducir el tamaño del núcleo a lo que dé. Y como les dije, mi regla de oro en las cataratas duras, una rotación bimanual, porque induce menos estrés onular.
Esta es una técnica que el doctor Pradip Mohanta de la India le llama submarine chop. Miren la cantidad de punta que expongo de la balance y allá en la parte superior derecha aparece el esquema. La idea es introducir esa punta, miren la dureza de ese cristalino, lo más profundamente posible, casi que el 70-80% del espesor del cristalino, e ir con el chopper horizontal, que en este caso es mi chopper favorito para las cataratas duras, que es el Nucleus Cloud de Rumex, y caer casi que abrazando todo el ecuador del cristalino, este voluminoso duro, para poder hacer una fractura de todo el espesor. Aún así, miren, a veces no fractura todo el espesor y hay que repasar las fracturas, como les mencioné, los vectores frente a frente y el chopper lo más horizontal posible para que abrace todo el espesor del cristalino y repasando las fracturas. Es fundamental repasar las fracturas para que no queden adheridas hacia atrás, ¿no? Hay algunos cirujanos que dicen, no, tenía una placa posterior. No, señor, usted no fracturó correctamente todo el espesor del cristalino. Eso es lo que pasa. Luego, para emulsificar, ya reduzco la cantidad de punta tan grande que tenía porque hay riesgo de quemadura de la incisión. Y ya, con los fragmentos hacia el centro, estos son mis parámetros en Centurion. Le doy un poquito de torsional a la parte de, un poquito de longitudinal a la parte de la emulsificación de los cuadrantes, porque me interesa que el longitudinal repela, empuje un poco el fragmento para que rote, siempre protegiendo el endotelio con viscoelástico de cadena corta, ¿correcto? Y nuevamente, un torsional amplio hasta 70-80%, pero un poquito de longitudinal para que no se clave la punta en el fragmento como un anticucho, pero no demasiado porque si no le va a hacer mucho chattering. Entonces ya una vez emulsificado, casi que no queda corteza en estas cataratas. Como vemos, la rexis es inmensa, es gigante. Ahí, estas cataratas son leñosas, a veces dejan fragmentitos escondidos, por eso me parece importante tener un flujo de aspiración alto para que haya un buen followability, vengan hacia la punta. Y nos da para insertar un lente, este es un clareón de Alcon. Y pues igual, también es súper importante aspirar todo el viscoelástico porque ustedes saben que después en el posoperatorio vienen los picos de presión y puede quedar con una midriasis indeseada u otras consecuencias que no quisiéramos, ¿no? Y el lente que es pequeño, pues tenemos que tener la cámara hermética y queda centrado, ¿de acuerdo? A pesar que la capsulorhexis es bastante amplia. Este es otro casito de una catarata dura, en este caso es una catarata morganiana. Eh, todos los que hemos, bueno, ahí mi forma de abrir la cápsula, que se la copié como dije el doctor Scaff, los que hemos hecho cataratas morganianas, pues sabemos que la cápsula anterior no se comporta tan chévere. Eh, es como hacerla en el aire, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner un poco de visco en la parte de adentro del saco, pero aún así me quedó pequeña, ¿de acuerdo? Porque sentía que se me iba. Bueno, ya aspirado todo el líquido, vemos pues lo morganiano del cristalino. Y estas cataratas morganianas son duras, son bastante duras. Y tenemos la dificultad de que hay que sostenerlas. Entonces, observen lo que pasa ahí. Le hago con el chopper, yo mismo, una diálisis en la parte superior. Observen, la ven, ¿verdad? Entonces, eso ya presenta una dificultad durante la cirugía. Quiero poner pausa acá. Estas cataratas duras tenemos que hacerlas tranquilos, tenemos que hacerlas pensando, no son a la carrera. Entonces, si yo hubiera continuado emulsificando sin hacer nada respecto a esta diálisis generada por mí mismo, pues hubiera complicado muchísimo más la cirugía. Entonces, acá los detalles cuentan mucho más. Hay que ser más observadores, hay que ser más pensantes. Entonces, ocurrida esta complicación,
corresponde obviamente a un anillo de tensión capsular, ¿no? Con el núcleo ahí no hay ningún problema. Colocamos el anillo y una vez solucionada la diálisis podemos continuar con la cirugía, ¿de acuerdo? Y como les vuelvo a decir, son difíciles de sostener porque están flotando libremente ahí. Entonces, me costó mucho fracturarla. Ahí aparecen los parámetros. Y bueno, quizá porque no tiene epinúcleo, no tiene corteza, hay que tener más cuidado con la facodinamia. Entonces, vean lo otro que va a suceder. Ya haciendo los temidos últimos fragmentos, va a ocurrir una ruptura de cápsula posterior. Observen. Lo ven, ¿verdad? Hay un hall central ahí, con la mano derecha, con el facotip. Igual, cataratas duras, detenernos, pensar. Le coloco viscoelástico porque veo que no hay vitrio en cámara anterior y le doy slow motion a lo que queda de núcleo, ¿de acuerdo? Me aseguro con transinolona de que no haya vitrio en la parte anterior y felizmente esto no pasó porque está intacta la hialoides anterior, ¿no? Esto tiene una explicación, es el famoso espacio de Berger que felizmente no fue lastimado. Y teniendo ese hall central, que ahí lo vemos, nos da para colocar tranquilamente un lente en saco, no hay ningún problema. Y este paciente quedó muy bien. Bueno, finalmente quisiera hablar de el cual me parece el máximo instrumento para abordar las cataratas duras, que es el famoso Ultra Chopper de SCAF. Es un instrumento inventado por el doctor SCAF, que tiene la ventaja, como vamos a ver en el video de la derecha, que a diferencia del chopper, no estira las fibras de la catarata dura, sino que las corta, como el cuchillo caliente en la mantequilla, observen. Ay, perdón, observen. Entonces es como un cuchillo ultrasónico, ¿no? De hecho, el maestro como que se inspiró, me contó en un comercial de esto, y pues es un cuchillo que tiene esta forma, como vemos en las imágenes, eh, que no, incluso colocado verticalmente, no llega a afectar el 100% del espesor anteroposterior del cristalino y que la técnica ortodoxa debe ser realizada con este instrumento a la mano izquierda o a la mano no dominante en todo caso, que es el sostenedor de SCAF. Entonces, la idea, como vemos en la imagen superior izquierda, en la A, es sostener, levantar ligeramente el cristalino, como en diagonal, para clavarnos haciendo ultrasonido con el ultra chopper y fracturar igual con las fuerzas que vienen desde el sostenedor hacia el ultra chopper que ya se clavó en el espesor del cristalino. Hay una mención importante que antes de hacer las maniobras con el ultra chopper debemos hacer un buen prefaco, debemos aspirar el viscoelástico para evitar quemaduras corneales. Eso no hay que olvidarlo, por favor. Entonces, este es un video que me proporcionó el doctor, en el cual vemos el Ultra Chopper de SCAF in vivo con una catarata nigrans, ¿de acuerdo? Y observen cómo no estira las fibras, sino que las corta perfectamente, como un cuchillo en la mantequilla. Miren el espesor anteroposterior, no hay que tener miedo porque no, en este caso pues es una catarata monstruosa, ¿no? Pero no llega ni al 70%. Y acá vemos un casito en vivo que pues no llega a la destreza de los doctores que han masterizado esta técnica, pero bueno, es, un casito mío de lo que aprendí. Y bueno, como les mencioné, esta catarata brunescente casi nigrans, igual una rexis amplia, ¿de acuerdo? Estas cataratas incluso no necesitan hidromaniobras muchas veces.
rotación bimanual, ¿de acuerdo? Menos estrés anular. Entra el instrumento, el Ultra Chopper de SCAF, que ahí están las dimensiones en la parte superior izquierda. Y con la mano izquierda, la mano no hábil, con el sostenedor, levanto el cristalino voluminoso y ya con la mano derecha el Ultra Chopper se clavó como cuchillo en la mantequilla y cortó, no estiró, cortó las fibras de estas cataratas pues voluminosas, ¿no? Y ahí tenemos fragmentos perfectos, como si fuera un pastel de cumpleaños. Y pues ya lo que toca es emulsificarlas, ¿no? Igual, un flujo de aspiración alto, eh, zona de seguridad, ¿de acuerdo? La punta del tip por momentos lateralizada, siempre protegiendo el endotelio. Esas burbujitas me quedan ahí de testigo de que tengo viscoelástico y pues una catarata monstruosa mmm, puede ser facoemulsificada gracias a este instrumento, ¿no? Y luego ya se puede colocar el lente en el saco, ¿no? Entonces, me parece súper importante que en estas cataratas duras hay que tener mucha atención con los detalles. Los detalles son los que marcan la diferencia entre un buen resultado y un mal resultado. Y me gusta mucho esta frase de Rafa Nadal: si no tienes la humildad de escuchar las cosas que no te gustan tanto, entonces es difícil que sigas por el buen camino. A veces las cataratas blandas nos perdonan muchísimos errores y si no mejoramos esos errores en las cataratas blandas, yo personalmente a mis residentes no les dejo avanzar a las cataratas duras porque sé lo que va a pasar. Eh, una catarata blanda es un muy buen ensayo para las cataratas duras, es un muy buen ensayo para los lentes premium. Entonces hay que prestar muchísima atención a los detalles para cuando luego vengan estos casitos complejos. Salomón, buenas noches. ¿Qué tal? Alejandro por acá. Hola, Alejandro. Salomón, oye, quiero agradecerte por tu charla, realmente muy bien abordado. Felicitarte por también y agradecerte por los casos que nos has presentado, ¿no? Considero pues que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, así como, así como en Latinoamérica, aquí en nuestro país, no es raro que nos enfrentemos a estas cataratas duras, a estas cataratas complejas. Entonces, esa parte de tomar el caso con mucha humildad me parece muy importante, recalcar que hay que ver siempre estas cirugías como lo que son, ¿no? Como un reto, un desafío, que por más experiencia que tengamos con estos casos o nuestra preparación, siempre hay que cogerlas con cuidado, hay que prepararnos bien para el caso y entender pues que no todas las cataratas duras son iguales, ¿no? Valorar siempre, hacer un buen prequirúrgico para discutir la expectativa visual posterior a la cirugía, determinar también, pues, importante los demás factores de riesgo que podemos tener aparte de la dureza del cristalino, ¿no? O sea, un bajo conteo endotelial, una cámara anterior estrecha, tal vez pacientes vitrectomizados, presencia de desodefoliación, valorar la dilatación pupilar previamente. Entonces, ver siempre todas estas cosas, ¿no? Y como tú dijiste, creo que sería muy difícil hacer un consenso global, como que todos los cirujanos estemos de acuerdo en que o bien hacemos FACO o bien hacemos una MINUC para las cataratas, ¿no? Realmente depende mucho del cirujano, depende mucho de la técnica que domina, con la que se siente más cómodo, y también de los factores de riesgo que tiene, como los que
que ya mencioné, ¿no? Y no solamente la experiencia, sino también estos factores de riesgo. Y cada cirujano encuentra un modo diferente. Bueno, particularmente, por ejemplo, si yo me enfrento ante una catarata dura, tal vez no tan extremadamente dura, llegando a ser muy brunescente, o una catarata nigra, pero sí dura, eh, con un buen conteo endotelial, tal vez si tengo una cámara anterior lo suficientemente amplia y no tantos problemas además en el ojo, usualmente opto ante una facomulsificación, pero también tengo unas consideraciones que no podemos ignorar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la anestesia, o sea, nuestra gran mayoría de casos obviamente usamos anestesia tópica, las cirugías son rápidas, pero estos casos, pues, ¿para qué arriesgarnos, no? Sabemos que ante una catarata dura, y si más si estamos eligiendo una facomulsificación, por más que la dominemos, tenemos el riesgo de que el tiempo quirúrgico sea mayor, tenemos riesgo, por ejemplo, de hacer un daño iatrogénico en el iris, de daño endotelial, de complicarnos. Entonces, ahí suelo bloquear al paciente con una anestesia perivulvar y el paciente, aunque me demore, pues se va a sentir cómodo durante la cirugía y por supuesto yo también, ¿no? Coincido contigo, también pues una rexis amplia es bastante importante, o sea, más de 5,5 6 milímetros, una rexis amplia con coloración de suletripán, eh, porque creo que sí considero que todos estamos de acuerdo que ante estos casos, una catarata extremadamente dura, tener una rexis pequeña es una pesadilla, ¿no? Porque incluso después de una hidrodisección, que aunque sea adecuada y tal, pues tenemos estos problemas con la rotación se hace muy difícil. Usualmente no hacía esta rotación bimanual, me parece muy interesante lo que estás haciendo, voy a también implementarlo en mi práctica. Entonces, pues sí, una resis pequeña es un enemigo de nosotros. Además que nos va a dificultar, pues, maniobrar también dentro del saco, ¿no? Y si es que el caso me lo permite, también trato de hacer, pues, una hidrodelaminación, además, porque tendría, pues, el epinúcleo como una especie de colchón protector para el endotelio. Y en cuanto a los viscoelásticos, también muy importante lo que dijiste, suelo cada cierto CD que utilizo, inyecto viscoelástico dispersivo debajo del endotelio debajo del endotelio para protegerlo, ¿no? Usualmente a mi instrumentista le digo, oye, esto de hecho es variable para cada médico, yo sé, pero bueno, particularmente le digo, oye, avísame cuando ya haya hecho, por ejemplo, 5 de CD y pongo viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio. Eh, en cuanto al modo ultrasonido, también pues considero también que es importante dividir el núcleo, dividir la catarata en la mayor cantidad de fragmentos posibles. Entonces, ya cuando está todo fragmentado, el modo ultrasonido suelo pues utilizar eh, pues pulsado o BURS, además de torsional principalmente, claro, porque pues nos da muchas ventajas con el tema de reducimos la repulsión de los segmentos, mejoramos el flowability, eh, hay menos dispersión de calor, así que protegemos más el endotelio. Otra cosa también, pues, si contamos con las herramientas necesarias, hay que utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, en caso que contemos con un Intelligent Faco, ese modo realmente es muy favorable. Por ejemplo, en estas cataratas duras, que tenemos una oclusión importante, persistente, realmente este Intelligent Faco con estas ráfagas de ultrasonido longitudinal ayudan bastante, pues, a liberar esa oclusión y hacer que la cirugía sea más cómoda. Entonces, y siempre, por supuesto, el ultrasonido, como bien dijiste, en una zona segura, ¿no? Protegiendo la cápsula posterior, protegiendo el endotelio. Y bueno, y ya en el caso que tenga tal vez un bajo conteo endotelial o no tengo suficiente espacio, tengo una cámara estrecha o ya estoy ante un caso de una catarata extremadamente dura, muy brunescente, nigrans, sí opto en la gran mayoría de casos por hacer una mini NUC, ¿no? Controlada, y me siento más cómodo haciéndolo y pues algo clave, siempre la longitud del túnel adecuado, ¿no? O sea, hacer un túnel bastante amplio, porque mientras más fácil salga esa catarata dura, vamos a estar mejor, porque es una pesadilla tener un túnel corto, intentar sacar un cristalino pues bastante grueso, grande, que incluso
podemos tener riesgo al extraerlo de desinserciones del iris o al sacarlo podemos dañar considerablemente el endotelio, eh, tal vez podríamos tener un desprendimiento de ese, entonces sería eso terrible, ¿no? O incluso en algunos casos que opté por facomulsificación y veo que tiene prácticamente todos los boletos para complicarme, hago un túnel inicial, no entro a cámara anterior, solamente tengo el túnel escleral, solo en caso que sea necesario, ¿sabes? Y lo tenga que convertir. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que yo hago. He visto tus casos, me parece muy provechoso. Yo creo que voy a implementar también a mi práctica esos datos que nos has mencionado. Bueno, agradecerte y tal vez no sé si alguien quisiera decir algo o tal vez revisar en el chat si es que hay algunas preguntas para, si me permites, para que los asistentes puedan hacerte, Salomón. ¿Se me escuchó? Sí, 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 sí se te Ah, escuchó. mm, Sí, nos- sí. Sí, muchas gracias, Salomón, por la presentación. De verdad que tus casos muy didácticos, muy buenos. Y sí, creo que hay unas preguntas en el chat que podemos leer. A ver. Bueno, el doctor Torres nos dice que, claro, no hay que olvidar aprender las otras técnicas, ¿no? Sí me parece importante manejar todas las técnicas para poder ofrecerle al paciente y también individualizarlo, ¿no? Porque hay pacientes, como dijo Alejandro, por ejemplo, tienen cataratas duras, pero también tienen debilidad sonular y también nosotros al examen les vemos gutas, por ejemplo, etcétera. Hay que individualizar al paciente, ¿no? Entonces, con eso podemos ofrecerle las diversas técnicas de cirugía de catarata que existen, ¿no? A ver, el doctor Pichardo ahí tiene una pregunta y dice que sí, ¿cuál es la experiencia que tienes sobre el Intelligent Phaco? Si es que lo utilizas para cataratas duras y qué recomendación nos darías. Estás en... Creo que está muteado el micrófono, Salomón. Sí. Perdón. Ahí está. Sí tengo experiencia con el Intelligent Faco, lo tenían en mi fellow. La verdad que es una maravilla, igual que la pieza Aptic Centric. Eh, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Lamentablemente no en todo lugar donde nos toque trabajar lo vamos a tener. A veces operamos en lugares lindos y a veces no. Pero siempre que lo tengamos a la mano, me parece que uno tiene que usar todas las herramientas que tenga, la mejor tecnología, los mejores insumos, los mejores lentes. Y sí, ayuda muy bien a que no haya chattering, a que la pieza de mano no se empale en el fragmento. Entonces sí me parece una tecnología brutal. Ujú. A ver, el doctor Silva dice si le podemos habilitar el micrófono para que nos dé un comentario. No sé cómo. A ver, voy a pedir que lo habiliten. Ujú. Salomón, disculpa, quería preguntarte además, cada, digamos, ¿qué tan frecuentemente inyectas viscoelástico expresivo en plena facomulsificación? ¿No tienes, digamos, alguna regla, tal vez cada cierto número de CD utilizado, pones el viscoelástico o cómo manejas ese tema? Sí, yo tengo una reglita interna que uso porque creo que cada uno tiene que formarse su criterio, pero yo lo pongo cada 3 de CDE en cataratas que tienen un buen recuento de células endoteliales, pero en cataratas que tienen un recuento de menos de 1000, lo utilizo cada 0,5 de CDE. O sea, A es mucho más 0,5. barato utilizar o dos, tres viscoelásticos que pues una córnea, Claro, ¿no? claro. Entonces no escatimo. Y la córnea el día siguiente está muy bien. O sea, Eso es demora lo que te iba más, a es un decir, poco más Salomón. lento y todo. Dime. ¿Utilizas la técnica soft shell para proteger el endotelio? Sí, ¿Siempre en las cataratas duras? definitivamente sí. Como le mencionaba Alejandro, cada 3 de CDE en cataratas que tienen buen recuento de células endoteliales y en cataratas con bajo recuento, cada 0,5 de CDE. Ah, 0,5. Ya, perfecto. Y lo que había visto es que tú usas más el Paco Chop, ¿verdad? Perdón, disculpa. Sí.
El FacoChop, ¿verdad? Entonces, ya, disculpa, el FacoChop, ¿verdad? ¿En qué momento empiezas usando un M6, por ejemplo? Porque claro, hay veces que uno tiene que cambiar durante la cirugía, pero ¿en qué momento o qué, qué te hace cambiar de decisión en el prequirúrgico y empezar, por ejemplo, por un M6? En el prequirúrgico, a mí personalmente, yo uso M6 solo en las cataratas nigrans, que son muy gigantes, porque yo todavía no he alcanzado ese nivel de hacer facomulsificaciones perfectas con cataratas negras, negras, sobre todo cuando tienen bajo conteo. Pero debo decir que he visto doctores, algunos de mis maestros, que hacen perfectamente, ya sea con ultrachopper o con facochop horizontal, en cataratas nigrans, con bajo recuento, con mucho viscoelástico obviamente, y la córnea el día siguiente está muy bien. Entonces creo que depende en ese sentido de la habilidad del cirujano. Ahí, en mi habilidad, las nigrans prefiero, sobre todo si hay bajo conteo, prefiero abordarlas con M6. Y durante la cirugía, sí, obviamente si veo que la cosa se está complicando, que hay un poco de diálisis o que sospecho de una rotura de cápsula posterior, o incluso si veo que la incisión se me está empezando a quemar, ojo, prefiero convertir y extraer los fragmentos, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Gracias, Salomón. Estoy intentando activarle el audio al doctor Silva. No sé si es que nos puedan ayudar con eso, por favor. Salomón, buenas Doctor Fermín noches. Silva. El Ahora sí, doctor Julio Rodríguez, perdón. ahora ya, ya me permitieron, usar mi micrófono. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Felicitaciones noches. ¿Qué al tal, doctor doctor? Buenas Salomón. noches. Salomón me parece, una presentación muy buena, pero yo quisiera compartir nuestra experiencia en la escuela de la Clínica La Luz. Nosotros, a los colegas fellows de segmento anterior, los 3 primeros meses de su rotación, le tenemos programado para que hagan cirugías extracapsular de incisión pequeña, mini nuc, porque nosotros creemos que está muy bien que vayamos por el lado de hacer facomulsificación a todos. Está muy bien eso, pero yo creo que hay casos, por ejemplo, una catarata nigrans con una cámara pequeña, con un recuento endotelial no tan cristiano, y además es la mamá de un colega. Creo que no tendría por qué irme por el lado de hacer una facomulsificación en la medida que estoy muy entrenado. Los fellows que salen de la Escuela de la Luz están muy entrenados de hacer una mini nuc perfecta. Por ejemplo, yo les aconsejo a mis fellows residentes que hagan pues una incisión grande, ¿no? Por ejemplo, la primera incisión de 6 milímetros, la horizontal, a 1 milímetro de limbo. Nosotros hacemos con todo conjuntivo por el tema de tiempo y sale muy bien. Y imagínense 6 milímetros, 1.5 de bolsillo al costado, a cada lado, son 6 más 3, 9. Por 9 milímetros sale cualquier catarata, sale de manera muy fácil. Y al día siguiente la córnea pues está súper bien, transparente. Entonces, cuando yo le digo a mis alumnos, cuando ustedes les pregunten qué cosa o qué técnica usas para cirugía de catarata, yo les digo siempre, bueno, digan, depende del caso, ¿no? Porque el subespecialista de segmento anterior tiene que estar capacitados en ambas direcciones. Una cirugía de incisión pequeña y una facomulsificación. Me gustó mucho lo que le dijo el doctor que acaba de exponer, la humildad, ¿no? Porque mientras más humilde es una persona, está más dispuesto a aprender. Y yo creo que una mini nuc bien hecha, pues al día siguiente el paciente está recontra feliz. En otra situación, una cosa que me parece muy importante es la justificación de por qué debe ser una capsuloresis grande en una catarata madura. Cuando la resis es pequeña
y a veces uno se emociona y hace una hidrodisección con mucho volumen de BCS, lo que hace es el BCS va a desplazar el núcleo hacia adelante, se pega en la cara posterior de la cápsula anterior y estalla la cápsula posterior. Me ha pasado a mí muchas veces. Nadie está libre de complicaciones. Entonces, cuando yo tengo, y les aconsejo a mis residentes y fellows, una catarata madura, una catarata negra, una catarata grande, hay que hacer una rexis grande, y además de que sea grande, hay que hacer una hidrodisección con poco volumen. Incluso podría exagerar y hacer una hidrodisección con una jeringa de tuberculina o hacer muy poquito, y van a ver ustedes que la hidrodisección es muy segura, porque si no, hay estallidos realmente. La otra cosa que nos ha pasado, me ha pasado a mí también, es que usted tiene una catarata negra grande y hace una cirugía de catarata de incisión pequeña, una mini nuc, y a veces Hola, buenas hay noches. Evelyn, pseudoexfoliación, hay una pseudoexfoliación. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 Acá yo doctor. termino. Sí, Realmente cuando hay pseudoexfoliación, la pupila es pequeña y hay que tener muchísimo cuidado cuando uno desplaza el aló, núcleo en una incisión pequeña. Está Lucho Scaf, doctor Scaf, buenas Es- noches. Yo creo que voy a quedarme acá para escucharlo al profesor Scaf. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lucho. aló. Estás salvo para que tú puedas hablar. buenas noches, doctor, ¿cómo está? Aló, ¿Se le escucha? Sí, buenas noches, ¿qué tal? no los oigo. No, no soy el doctor. Creo que tiene problemas con y su con audio. el audio, Le porque voy a sí escribir que Aló, no los oigo. eh, Nosotros sí lo oímos, doc. le voy a escribir, doctor. Aló, Hola, doctor. Sí se le escucha a usted. aló. Hola, doctor, sí lo oímos. Uno, dos, tres. Mm, Creo que se me ocurre algo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, lo escuchamos fuerte y claro. Le escribí por el grupo, no sé si alguien podría, A ver, tal Yu. vez. apáguenle el Aló. micro al doctor, creo que mejor habla por aquí. Doctor, buenas noches. Buenas noches, qué pena, pero yo me Ya. conecté temprano, pero nunca obtuve sonido ni video, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí salió el video. Pero no, no oí tu charla, ¿no? Así que no, no puedo opinar nada. Pero bueno, aquí estoy. Eh, Muchas gracias por invitarte, doctor Salomón. Bueno, ustedes saben que el doctor Salomón hizo fellow con nosotros y fue un fellow muy productivo para él, porque no sé qué pasó, teníamos tres fellows y una se ausentó y el doctor tuvo la oportunidad solamente él y quedarse con otro amigo y hizo un número importante de cirugía, salió muy bien entrenado y bueno, Salomón es una persona muy responsable y aplicada, ¿no? No pude ver tu charla, Salomón, entonces qué pena. Eh, Doctor, de repente un comentario sobre el Ultra Chopper. ¿Y qué quieres, qué quisieran conocer o qué? Es una herramienta muy útil para nosotros porque para cataratas muy duras es muy efectivo. Precisamente hoy, por ejemplo, me tocó ver una catarata supremamente dura y le comencé a hacer pacochoc porque estaba probando el nuevo Unity y no fui capaz de partirla con el pacochoc, inclusive con el Unity, ¿no? Y me tocó cambiar la punta por el Ultra Chopper, ¿no? Bueno, venimos trabajando con ella hace muchos años. Desafortunadamente, Alcon, que era la que lo fabricaba, dejó de producirlo y nosotros nos hemos ingeniado lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Y funciona muy bien. No se comercializa porque realmente
no tiene un canal de distribución. Aquellos amigos que quieren usarlo, entonces yo se lo fabrico dependiendo inclusive de la máquina, ¿no? Los de Alcon corren solamente en la máquina de Alcon y los que fabricamos modificamos las puntas de cada equipo. Aunque en estos días nos tocó trabajar con el Faco de Zeiss, y que una de las doctoras nuestras, por cierto peruana, la doctora Isicane, le tocó viajar a Faco Elche y le invitaron a operar en vivo. Entonces nos trajeron el Faco de Zeiss, creo que se llama Provera, eso no me acuerdo cómo se llama. Y le modificamos la punta y ella o la doctora Juanita, que también fue, operaron en Faco Elche con la máquina esta de Zeiss y el Ultra Chopper que le hicimos a esa máquina. Entonces, hay algunos amigos que me escriben y me mandan las puntas de ellos y yo se las modifico, ¿no? A los que no tienen las máquinas de Alco. Pero es una herramienta muy útil, definitivamente. Disminuye el tiempo ultrasonido porque se fractura la catarata, sobre todo en aquellas cataratas bien duras, ¿no? Inclusive las de mediano dureza también las abordamos con Ultra Chopper, aunque también tenemos diseñada el Hyper Chopper de SCAF, ¿no? Que también lo usamos en conjunto, ya sea individual cuando las cataratas son semiduras o a veces cuando hacemos técnicas divide and conquer con el Ultra Chopper, dividimos el núcleo y lo terminamos la fractura con el pre-chopper, ¿no? No sé si presentaste algo sobre eso, Salomón. Sí, sí, sí lo presentamos, doctor, y muchas gracias por su comentario. Ok, creo que en Perú, bueno, por lo menos yo tengo unos 20 residentes y fellows allá en Perú que han pasado por acá. Está Julio que está en el IRO, creo que está, y muchos que han pasado por aquí y siempre se llevan los instrumentales nuestros, ¿no? Sí, sí, doctor. Bueno, ¿Hay otra pregunta o alguna cosa que yo pueda Doctor, ayudar? buenas noches. ¿Cómo está? Alejandro Silva por aquí. No te oigo, Quería, Alejandro. ahí va. quería que nos comente un poco más sobre el Ultra Chopper, cómo funciona la distribución del ultrasonido, ¿no? Porque había visto, algunas personas tenían miedo de que había un alto monto de CD utilizado, pero realmente revisando, el CD está bien distribuido en la punta, ¿no? Entonces, al final, todo ese ultrasonido que está bien distribuido en la punta se transmite solamente en el saco y al día siguiente las córneas están muy transparentes, ¿no? Tal vez revisé poco eso, pero ¿usted cree que por favor me podría explicar un poco más de cómo está esa distribución con respecto a la punta y el ultrasonido? Sí, efectivamente, el Ultra Chopper, acuérdate que una punta redonda tiene el material está en todo en 360, ¿no? El Ultra Chopper es una lámina, es la mitad, o yo diría que menos un tercio por ahí de lo que es una punta normal de Faco, ¿no? Entonces, cuando el Ultra Chopper entra en contacto con la catarata, ese ultrasonido que se dispensa está dentro de la catarata. Además, son muy poquitos segundos, 2-3 segundos. Inclusive tú coges una catarata bien dura y si usas un sostenedor tú la puedes partir con 2 o 3 de CDE. Lo que sí es importante saber es que por lo menos en las máquinas de Alcon, y yo sugiero en cualquier otra máquina, el vacío tienen que aumentarlo, por lo menos 300 a 400, porque los orificios que tiene el Ultra Chopper son muy, muy pequeños. Cuando alguien me ha reportado, y a nosotros nos pasó al principio, que el Ultra Chopper quemaba la herida, era porque el vacío lo mantenía muy bajito.
Y las máquinas de Alcon, especialmente el Centurión, tiene parámetro que se llama el vacío pasivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el vacío baja menos de 150, la máquina interpreta que la punta está tapada. Y si la punta está tapada, la máquina cancela la irrigación, pero no cancela el ultrasonido. Y en ese punto se quema la incisión. Y eso es una cosa muy importante, lo que yo les digo a los que van a usar el Ultra Chopper, tienen que poner el vacío por encima de 200. Sin embargo, yo lo uso en 400, como para más tranquilidad. Eso es lo único que yo les advierto a los que lo usan, ¿no? Que tienen que usar un vacío alto. ¿Por qué no se queman las incisiones con las puntas normales? Porque es que cuando tú estás emulsificando, por ejemplo, haciendo divide and conquer, que no necesitas empalar, tú pones un vacío bajito, 60, 70, pero la punta no está ocluida del todo, porque tú estás haciendo el surco, vas raspando y la punta no está ocluida, porque nunca se ocluye 100%. Cuando tú estás emulsificando, tú la punta no la ocluyes del todo, tú siempre estás moviendo la punta, ¿no? Inclusive cuando estás haciendo técnicas de Facot y estás facuncificando, el vacío lo pones alto. Nosotros usamos vacíos altos en las máquinas de Alcon, ¿no? 300, 700, ese es el vacío normal que usamos. En cambio, con el Ultra Chopper, tú igualmente tienes que hacer un vacío bastante alto para que no te queme la herida, por la cuestión esa del vacío pasivo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. No, señor, con gusto. Hay unas preguntas, ¿no? Creo que seguimos acá con las preguntas del chat. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. Muy bien, muy bien. Tal vez. A ver, el doctor Torres pregunta sobre Bueno, la... no, los invito a que nos visiten en la clínica, porque a veces la gente me dice, Luis, regálame un Ultra Chopper. Yo le digo, mira, yo te lo regalo con mucho gusto, pero ven a la clínica y con un día que vengas, ves 2 o 3 cirugías y te vuelves experto. Porque a veces, yo me acuerdo de una doctora muy famosa de Brasil, muy amiga mía, que me dijo, regálame un Ultra Chopper. Bueno, yo se lo regalé. Y me mandó una foto de una quemadura terrible. Y yo le dije, muéstrame los parámetros. Y había puesto el vacío en 40. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? De verdad que yo te advertí que subieras el vacío. Entonces, quedé quedado con esa cosa de que no vuelvo a regalar puntas, a menos que por lo menos tengan una mañana o vean 2 o 3 casos de experiencia. Porque eh, eh, no es que no lo sepan usar, son expertos en cuanto al movimiento y todo, pero los parámetros no los usan correctamente. Entonces, a veces se vuelve peligroso el instrumento. Nunca hemos tenido una ruptura capsular posterior con el Ultra Chopper porque las medidas son muy pequeñas en relación a las cataratas, ¿no? Ahora, lesionar la rexis, sí, se puede lesionar la rexis, el borde de la rexis, si no tienes como con cualquier máquina, ¿no? Si tú no tienes en cuenta con la punta del faco y tocas la rexis la lesionas, ¿no? Pero la idea es que uno no llegue hasta el extremo de la rexis, ¿no? Sino solamente el centro. Doctor. Lesionar el iris tampoco, porque el Ultra Chopper tiene una curvita abajo que por mucho que tú entres no vas a lesionar el iris, ¿no? Tener algunas precauciones cuando vas a introducir la punta, no entrar vertical sino acostada, para que no vayas a
a llevarte el iris por delante. Entonces, esos son algunas tips que son importantes de tener en cuenta. Esto es Doc- como cualquier punta de taco. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por su aporte, doc. No, Eh, Salomón, con mucho gusto. Bueno, gracias, Mucho doc. gusto. Siempre a la orden. Gracias, doc. Gracias. Gracias, doc. Chao. Chao, doc. Gracias. Y realmente muchas gracias quiero agradecer al doctor Scaf, al doctor Fermín Silva por compartirnos pues su experiencia, todos esos aportes que nos han dado. Y Salomón, si me permites, veo que los presentes siguen pues preguntando, ¿no? El doctor Sí, Jesús del Castillo dice que en su fase de aprendizaje tiene problemas con la construcción del túnel en el M6, sobre todo en el momento de anclarse para construirlo. Si le podrías, por favor, dar algún tip respecto a esto. sí, bueno, a mí me parece que la curva de M6 es mucho más larga que la curva de FACO. Me parece ideal empezar haciendo M6. Entonces, lo que le puedo recomendar al doctor es los wet labs con ojos de cerdo. No, no hay de otra. Y eso que el cerdito tiene la esclera un poquito más gruesa. Y bueno, pero mil veces wet lab con ojitos de cerdo para empezar y nada de empezar con sonrisa invertida a 4 milímetros del limbo. Empiece con su Rexis que parezca, perdón, empiece con su túnel que parezca un extracapsular con una sonrisa convencional y cerca al limbo y luego vayan mejorando. Claro. Sí, el wet lab es importantísimo. También pues, en la clínica de luz, a todos nuestros residentes y fellows ya tienen un par de días a la semana destinados al wet lab y ya se coordinan, consiguen los ojos de chancho y realmente se ve bastante desde el resultado en la curva que es menos traumática para la construcción del túnel, evitando las complicaciones, aquellos que tienen más horas de vuelo. De verdad, muy favorable. Doctor, y usted mencionó también algo respecto a sus incisiones. El doctor Andrés Lama, quisiera preguntarle si dice, en nuestra población vemos muchos ojos hundidos con arcos superciliares y puentes nasales muy prominentes que bloquean los instrumentos en los ejes. ¿Cómo adapta usted la ubicación de sus incisiones ante esta anatomía facial tan restrictiva para evitar pues el choque de los instrumentos, ¿no? Especialmente pensando en los residentes que recién iniciamos nuestra curva y que todavía están solamente flaqueando cataratas blandas. Y, bueno, hay un libro muy bonito del doctor Aigamet sobre ergonomía del cirujano de oftalmología, del oftalmólogo. La forma en que me gusta agarrar a mí el instrumento es como me enseñó mi maestro, el doctor Bartolomé Valdemarín, pero hay varias. Entonces, creo que uno debe tratar de agarrar el instrumento con dos dedos y el apoyo en las manos. Hay otras, ¿no? Pero esto le permite entrar a órbitas profundas o cuando es este ojo izquierdo, ¿no? Pero aún así, si no se puede, uno puede intentar levantarlo con un buen bloqueo perivulvar. Y si no se puede, está el abordaje temporal, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que hay varias alternativas a eso. Claro, Hay, habría que... hay Sí, una sí. pregunta, perdone, del doctor Julio Rodríguez que me parece muy buena, que dice, ¿a cuánto consideramos una rexis grande? Entonces, ahí quería mencionar algo. Idealmente una Rexis tiene que hacer un buen overlapping de la óptica del lente, ¿no? Es decir, 0.25 milímetros más pequeña que la óptica del lente, ¿de acuerdo? Para mí una Rexis grande es cualquiera que sea más grande que eso, sea más grande que la óptica. Para una catarata nigrans, no me parece un escándalo hacer una Rexis de 8 o 9 milímetros como he mostrado en los videos, ¿no? Si la cámara está bien hermética, el lente se queda en saco, sin necesidad de poner miostat, sin necesidad de hacer cosas raras. Sí, sí me pasa a veces que cuando la capsulorhexis es grande, aún así se luxa el lente hacia adelante. ¿Cómo manejan esta situación en la que la cápsula la capsulorhexis es tan grande que el lente empieza a luxarse? Sucede a veces que se va hacia adelante y uno no puede estabilizarlo en la cápsula. Doctora, yo creo que si
la cámara está hermética y no es un Panoptix, que es súper débil, se queda en el saco. O sea, no hay razón para que suba, salvo que haya una gran presión positiva atrás, ¿no? Son casos muy raros, pues. No sé, de repente hay un pequeño tap, pero en la mayoría de casos que la cámara está hermética y no hay que tener vergüenza de darle un punto si es necesario, Sí, sí. el lente se queda en saco. Sí, hay ocasiones que los pacientes también son difíciles, ¿no? El paciente empieza a pujar y bueno, ahí uno se queda sin cámara, por ejemplo, pero sí, definitivamente creo que poner un punto nos ayuda bastante a estabilizar, ¿no? Si es que uno está teniendo, por ejemplo, una fuga, ¿no? El doctor Felipe también creo que está preguntando algo, ¿no? Sí, el doctor Felipe Torres pone si es que usan alguna clasificación de riesgo para el caso de cirugía de catarata para realizar una buena planificación del caso, ¿no? Eso sí me parece muy importante porque es fundamental clasificarlo adecuadamente, ¿no? Hacer una buena planificación. Hay varias clasificaciones. Yo la verdad que en la práctica hago algo bastante simple que es de leve, moderado a severo y me baso en el núcleo, es decir, en cuanto a la clasificación LOX3, uso cómo es el núcleo, la dilatación, a todos los dilato, entonces ver si tiene una buena dilatación, si es que hay facodonesis, por ejemplo, y la córnea, ¿no? Y de acuerdo a eso lo clasifico. No sé ustedes Sí, cómo hacen y esta clasificación. yo también me copié la clasificación de la clínica donde hice el fellow, pero los doctores del Hospital Carrión tienen una clasificación muy bonita. Les he robado algunas cosas. Y sí, como dices, ¿no? Me parece importante hacer la planificación desde antes. Sí, claro, yo también suelo clasificar cada tipo de cirugía, me parece importantísimo, no solamente tan importante como la cirugía, el prequirúrgico, ¿no? De todas maneras, a todos los casos es importante clasificarlos. Sí, concuerdo con ustedes. Vi en uno de los videos que presentaste algo que también me ha pasado y creo que a bastantes de los presentes nos ha pasado, que es el manejo del último fragmento suele ser bien difícil, ¿no? O sea, el último fragmento que queda en la bolsa es muy difícil de manejar, y sobre todo incluso si hay pacientes con el vitro muy licuefacto, tenemos una cápsula posterior muy fluctuante, móvil, y todavía no lo he implementado en mi práctica, pero he estado revisando el tema y me parece haber visto en algunos congresos anteriores que en este punto, cuando queda un pequeño fragmento, algunos cirujanos optan por colocar el lente intraocular, es decir, colocan el lente intraocular en saco, de esa manera lo estabilizan, llevan la posterior obviamente hacia atrás y luego emulsifican el pequeño segmento de catarata que quedó. ¿Tú has tenido experiencia con esto, de colocar el lente en esta última instancia o qué opinas de eso? Solo lo hice una vez que un fellow rompió la cápsula y había quedado perdón, un hall perfecto, hermoso, y no había que se echa, y me parece muy bien eso de scaffold. Sí, sí sirve mucho. Claro que sí. Disculpa, Daniela, no sé si podríamos habilitarle un momento el micrófono al doctor Fermín. Parece que quiere dar algún aporte. Aló, buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una cosa cortita nomás. No sé si, bueno, primero felicitarlo al doctor Salomón por la ponencia muy interesante y también por las intervenciones del maestro Scaf. Si alguno de ustedes, bueno, justo como lo que estás comentando tú, Alejandro, del manejo del último pedazo en el caso de una catarata dura cuando ya no tenemos corteza, si es que escuché el término slow motion, o si es que se refiere a bajar vacío y comerse el último pedacito de manera controlada, despacio, procurando de que
la cámara anterior se mantenga estable en todo momento. Y si es que esta es una práctica que, bueno, de repente al abordar este tipo de cataratas y este tipo de situación, lo hacen así, ¿no? Si es, yo, por ejemplo, en mi caso, yo hago eso, yo bajo sobre todo el vacío. Me preocupo mucho por el vacío y trabajar el último pedazo igual al mismo nivel de siempre, en la zona de seguridad, pero muy despacio, ¿no? Y esa es la pregunta que le quiero hacer al ponente y al público en general, si es que tienen este cuidado, ¿no? Al abordar este tipo de cataratas. No, sí, creo que has definido muy bien lo que es slow motion. Y claro que sí, no hay que tener vergüenza de bajar un poco los parámetros y poner visco y hacer las cosas con tranquilidad. Eh, es una situación más controlada, uno se demora 30 segundos más y las cosas salen mucho mejor. En las cataratas duras lo justifica, hay que hacerlas tranquilo. Y en los últimos fragmentos mucho más. Me parece que el doctor Fermín quería hacer algún tipo de acotación. Sí, muchas gracias por la nueva oportunidad que me dan de poder opinar. Yo quiero retomar la pregunta que hizo Felipe respecto a la calificación del nivel de complejidad que tiene una cirugía de catarata. También está en el Cristalino de las Américas de Virgilio Centurión, del colega brasileño, muy bien clasificado el nivel de complejidad. Eso sirve para determinar con anticipación qué cirujano debe operarlo y qué técnica debe usar. Nosotros en la Clínica La Luz, nuestros residentes y fellows tienen una hojita que es como una suerte de resumen que se pega en la historia clínica y donde uno dice, por ejemplo, si es de alto riesgo de complejidad, pues lo debe operar el cirujano más experimentado. Pero, por ejemplo, si es del programa social, no va a operar un paciente con una catarata negra, un fellow que está en el primer mes. Entonces, yo les invito a que revisen esta calificación de la complejidad de cada cirugía para que sepan con anticipación qué técnica debe usarse, o FACO, o una incisión, o una cirugía de incisión pequeña, y qué cirujano debe operar. De esta manera, cuando el centro tiene un nivel más o menos importante de cirugías, el número de complicaciones disminuye. Entonces, yo creo que esta pregunta que ha hecho Felipe es muy importante. Ellos tienen una clasificación que es un aporte de Felipe, que nos ha servido a muchos colegas, y creo que vale la pena. Hay que acostumbrarnos a hacer nuestra planificación antes de, no, bueno, voy a intentar hacer FACO, pues si no se puede, lo convierto. Ya no es lo mismo. Así que si planificamos mejor las cosas, menos complicaciones tendremos, más pacientes satisfechos tendremos, porque le originamos experiencias positivas, lo cual hace que vuelvan o que nos recomienden también. Así que yo creo que ese punto, aprovechando la pregunta de Felipe, pues hay que revisarlo. La última cosa que quiero también sugerirles o plantearles, de acuerdo a la experiencia que tenemos en la escuela de la Clínica La Luz, el doble prechopper es una muy buena opción para manejar cataratas maduras. Eh, es una técnica que es dependiente de la destreza del cirujano, porque no depende de máquinas, pero sí bien vale la pena aprender. A nuestros fellows le exigimos, le damos como opción también de aprender esa técnica, porque también mientras más herramientas tiene un cirujano, mejor preparado estará para enfrentar cualquier tipo de cirugía, cualquier nivel de complejidad que tenga, con los riesgos de complicaciones naturales que cualquier cirujano puede tener. Entonces hay que también aprender esa técnica que es muy buena. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su aporte. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Fermín. ¿Estará también el doctor Felipe Torres para que nos pueda dar algún comentario? Sí, justo acá, Daniela. Ah, perfecto. Buenas ¿Cómo noches con está, doctor? todos. ¿Cómo está, Felicito doctor? al Buenas panel noches. porque de verdad que me da alegría, orgullo escuchar a nuestros jóvenes peruanos que están haciendo buenas cosas y bonitas, ¿no? Y los felicito porque de eso se trata, de que se vea la gente joven cómo está dando que hablar y está haciendo cosas muy bonitas. Yo quería comentarles algo. Primero, hacer una aclaración, o sea, la clasificación de riesgo que se plantea, la cual hemos compartido muchas veces, no es mi aporte, es un aporte que está escrito en una guía de práctica clínica que está aprobada por el Ministerio de Salud, que en teoría es de uso obligatorio de todos los oftalmólogos en el Perú. O sea, eso está allí. Eso se trabajó antes del año 2009 y se hizo en un grupo con el Lino también, y de allí salió justo esa clasificación, y el maestro Scaff, el doctor Scaff, ya tenía con el doctor Ruiz de allá de Colombia ya una clasificación hecha que mucho de sus experiencias se logró consolidar en esta, y se amplió algunos criterios que han servido como una base sólida para la enseñanza. Estoy hablando de la sede del hospital, ¿no? Les voy a contar esta experiencia que no es tan buena tampoco. O sea, nosotros nos restringimos mucho a la clasificación y el residente sufrió un poco porque cuando comenzamos a aplicarla, la clasificación nos permitía permitir al residente operar solamente los casos sencillos. Entonces, logramos que la rotura capsular, por ejemplo, del grupo del año 2009 fuera de 24,9, bajó así rápidamente a 4 puntos porcentuales en pacientes que eran operados por residentes, no por los médicos staff. Entonces, pero ¿qué nos dimos cuenta después? En las promociones, los residentes no estaban expuestos a los casos de mayor complejidad y no sabían manejar complicaciones mucho más serias. Entonces, permitió que esto poco a poco yéndonos a adaptar hasta que el residente podría poco a poco irse exponiendo a casos mucho más difíciles. Para los médicos jóvenes o los médicos residentes, es mucho más alentador tener éxito en sus casos que están empezando que de frente tener problemas y desalentarse al hacer una cirugía. O sea, esta clasificación les debe permitir prepararse para esa contingencia. De otro lado, realmente pues decirles que un cirujano no se mide por qué tan buen facólogo sea. El cirujano se mide por sus éxitos y el éxito no necesariamente es hacer facomulsificación. Ya escucharon a los diferentes ponentes. Pienso yo que si el cirujano sabe hacer de una intracapsular, una extracapsular que puedes llamarle SIX, facofractura o la técnica que tú quieras, siempre va a ser muy útil saber otra técnica si en caso tengo que convertir una cirugía. Por eso que es importante no perder de vista que la solución para el cirujano no es solamente saber hacer facos, sino las otras técnicas también que son importantes. Y bueno, no quiero robar el espacio ni el tiempo y solamente quería felicitarlos realmente por una presentación tan bonita y tan buena de los chicos jóvenes que están dando mucho que hablar. Gracias, chicos. Estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias por sus palabras y por compartirnos su experiencia. Sí, definitivamente es muy, muy bueno esto de clasificar bien la catarata antes. Cuando nosotros empezamos a hacer eso en la clínica de luz, nos dimos cuenta de la gran diferencia entre las promociones, que se redujo bastante el número de complicaciones, ¿no? Y claro, los fellows que recién entraban o los residentes cuando empezaban a hacer sus primeros casos y seguían pues estas tablas, clasificaban bien, eh, tenían, como bien dijo el doctor Felipe, digamos, una moral más alta luego, porque al hacer una buena clasificación y enfrentarse con los casos que para su nivel, digamos, les iba a ir bastante bien,
ganaba mayor confianza, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque, como bien dijo el doctor, empezar, digamos, por así decirlo, traumándonos con unos casos muy complejos y frustrándonos, puede retrasar más nuestro aprendizaje, ¿no? Así es, y bueno, ahí ya mostraron la clasificación para que la tengamos todos, porque sí, definitivamente es muy importante, ¿no? Y bueno, solo recalcar lo que dijo el doctor Felipe Torres, ¿no? Es importante que uno en su formación, el residente también se complique. Es importantísimo. El residente que sale con cero complicaciones, mal, la va a pasar mal después. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al ponente, al doctor Salomón y a los moderadores y a todos los que han intervenido. Muchísimas gracias. De verdad que con esas sesiones se aprende muchísimo y uno comparte las experiencias y las opiniones. Así que realmente muy importante. Así que muchísimas gracias y los invito todos los jueves, los segundos jueves del mes, para las charlas de oftalmólogos jóvenes. Hasta Muchísimas luego, buenas gracias. noches. Muchas Excelente. gracias Buenas a todos. Buenas noches. Gracias por la asistencia. Gracias. noches a todos. Muchas gracias.